al libro de Job. Job. Uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job. Job capítulo 14. Dice el libro histórico: el hombre nacido de la mujer, corto de días y lleno de tormentos. Interesante y a la vez medio deprimido leer algo así. La Reina Valera dice: hastiado de sinsabores. La traducción del lenguaje actual dice: muy grande nuestro sufrimiento. La Biblia de las Américas lo traduce: lleno de tribulaciones. Otra vez el texto dice en el versículo 1: hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos. Hay problemas que llegan en nuestras vidas de diversas maneras. Yo creo que todos estamos acostumbrados, que conocemos los problemas en la vida, ¿cierto? Porque nadie es inmune a problemas en nuestras vidas. El pecado es el primer y más grande problema que el hombre tiene. El pecado es el problema más grande, más difícil y más grave que el hombre tiene que tratar. Y luego, después del pecado, quizás el problema más grande después del pecado, con el cual el hombre tiene que tratar, es el ego, el egoísmo. Pelear y luchar en contra uno mismo, de manejar y de una manera de controlar el ego. El de no pensar más allá de uno, de lo que realmente es. De no verse en el espejo y pensar: me duele la cara de ser tan guapo, ¿verdad? Y luego los problemas familiares, los problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, las enfermedades, los sufrimientos a causa de las enfermedades, de las tragedias, de las muertes. Y con razón Job, después de tener esa experiencia donde perdió su casa, perdió sus bienes, sus hijos están muertos, rodeado de sus amigos, donde sus amigos están diciéndole: Job, tú sabes que has perdido todo, tú sabes que estás lleno de llagas, donde tu aliento apesta, donde tú estás tan enfermo que nadie quiere estar alrededor de ti, donde aún tu esposa no quiere acercarse a ti. Tú sabes que la razón por qué sufres es porque tienes pecado no confesado. Con razón Job dice en Job 14:1: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos. Y luego hay los problemas financieros. Y luego cuando uno se hace cristiano, los problemas no terminan, parece que empiezan. Cuando hay problemas en la iglesia, divisiones, indiferencias. Y cuando todo eso se nos viene encima, tenemos esa tendencia de preguntar: ¿por qué yo, Señor? Cuando la vida nos da las cosas malas, preguntamos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué permitió Dios que todas estas cosas malas sucedieran?
¿O por qué me está castigando Dios de esta manera? Rara vez preguntamos cuando nos están pasando cosas malas, rara vez preguntamos, ¿por qué a mí no me están sucediendo las cosas malas? ¿Verdad? Pero cuando todo nos está yendo bien, cuando Dios nos bendice con trabajo, cuando Dios nos bendice con una familia sana, cuando Dios nos da buena salud, cuando Dios nos está bendiciendo con todo lo positivo, rara vez no le decimos a Dios, oye Dios, ¿por qué me estás dando tanta cosa buena? Ya párale. Donde nació este sermón fue cuando una pareja cristiana cuatro hijos nacieron en el matrimonio. De 7 años, una escalera de 7 a 2 años. Una pareja joven, familia joven. Y a papá y mamá, a los dos, en el mismo día, le dijeron sus empleados, sus patrones, sus empresas, que ese era su último día que iban a tener trabajo. Y acababan de firmar papeles para comprar una casa. Le dijeron ese día, ya no tienen trabajo. Noticias devastadoras. Pensando ahora en el bienestar de sus hijos, en la estabilidad y seguridad de la familia. Y ese mismo día que ella le llama a su esposo para decirle, mira, me acaban de avisar que ya no tengo trabajo, y él le dice lo mismo a ella, yo tampoco tengo trabajo ya. Mientras ella y él hablaban por teléfono, ella le dice, espera, me está entrando una llamada. Ella el día antes había ido con el médico y le estaban llamando del médico para decirle que le encontraron cáncer. Y era cáncer agresivo. Y que necesitaba ir al hospital de inmediato. Y esa noche, esa tarde, le dieron las noticias a ella y a su esposo que tenían 6 semanas para vivir ella. Sin trabajo, ni ella ni su esposo, que significaba no seguro médico, y 6 semanas o menos para vivir ella, con 4 niños. Y cristianos dedicados a Dios. De regreso a casa, ella y su esposo, con esas noticias devastadoras, se accidentaron. Y el esposo murió esa noche. Ahora ella sola, con sus 4 hijos. Y su pregunta fue, ¿por qué yo, Señor? Qué triste, ¿cierto? Analicemos la pregunta de por qué yo, Señor. Cada una de las palabras en la pregunta apuntan a 3 cosas que debemos de considerar. Primero, el por qué. Las palabras por qué
apuntan a las razones por los problemas. La palabra yo apuntan a la persona que sufre. Y Señor apuntan al culpando a Dios. Vamos a ver esas tres frases una por una. El por qué. Las razones por los problemas. Hermanos y amigos, realmente necesitamos nosotros abrazar nuestras mentes alrededor de que desde un principio Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, en un lugar perfecto donde no había consecuencia, donde no había pecado, donde había perfección, donde se le dijo al hombre que mientras que ellos obedecieran, mientras ellos no comieran, no participaban del fruto del árbol prohibido, que todo iba a estar bien. Pero el día en que ellos participaron de ese árbol prohibido, ellos pecaron. Y hubo una separación entre Dios y el hombre. Y entraron consecuencias por el pecado. Noten conmigo ahí en 1 Corintios, capítulo 15. Bueno, en Génesis 2, versículo 17 está la referencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, donde se le dijo que no comieran del árbol, del árbol o del fruto prohibido. Y el día que lo hicieron, sintieron vergüenza y pena y temor por el pecado que cometieron. Y ahí en Génesis capítulo 3, en versículo 1, desde el 1 en adelante, Dios pronuncia el precio por el pecado. Si ustedes recuerdan bien, el texto le dice ahí al hombre y a la mujer que van a sufrir dolores de parto, que el hombre va a tener que trabajar, que la tierra va a ser maldecida. Y luego le dice a la serpiente también de que va a herir al Hijo del Hombre. ¿Recuerdan eso? Esa es una profecía, por si no lo sabían, apuntando a Cristo. Ahí en Génesis 3, si ustedes toman notas, marquen 1 Corintios 15. Es una profecía donde le está diciendo a Adán y a Eva de que el Hijo del Hombre va a ser herido en el talón o en el calcañar, significando de que Cristo va a tener que morir en la cruz. Ahora leamos ahí en 1 Corintios capítulo 15. Y en el versículo, empecemos ahí por el 22. Porque así mismo como en Adán todos mueren, ¿quiénes mueren? Todos. Así como en Adán, es decir, por la causa del pecado de Adán, que se introdujo el pecado al mundo, la consecuencia de ese pecado es de que todos tienen que morir. También en Cristo todos serán vivificados. O sea, ahora en Cristo, por la causa de Cristo, todos podemos vivir. Ahora brinquen hasta el versículo 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El dolor, el piquete del aguijón es el pecado. Y el poder de pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte y enfermedad viene como consecuencia del pecado. Lo que leemos ahí en 1 Corintios 15, 22. Pero tenemos como promesa que en Cristo Jesús podemos nosotros tener rescate. Pero esta es la razón de por qué tenemos enfermedades,
¿Por qué tenemos dolores, sufrimientos y muerte? Por el pecado que está en el mundo. Y no es justo, lo entiendo, pero esa es la razón de por qué hay tanta maldad y sufrimiento en este mundo. Por ese primer pecado que se introdujo en el mundo. Pero hay otra razón de por qué en ocasiones sufrimos. Hay otra razón de por qué en ocasiones nosotros sufrimos dolores y penas y enfermedades. Dice ahí en Primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 15. Primera de Pedro en capítulo 4 en el versículo 15. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Noten que en el versículo 15 dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como uno asesino. En ocasiones nosotros sufrimos castigos, sufrimos enfermedades y dolores y penas porque nosotros mismos estamos viviendo haciendo cosas malas. Como dice aquí el apóstol Pedro, si no quieres sufrir las consecuencias, no vivas como un asesino. Si no quieres que te rompan la boca, no seas un entrometido. Si no quieres tener enfermedades que se transmiten vía sexualmente, no andes cometiendo fornicación y adulterio, no seas un homosexual, no vivas ese estilo de vida. Si no quieres estar en la cárcel por ratero, no seas ratero. Esa es una de las consecuencias de por qué, una de las razones por qué hay tantos problemas en nuestras vidas. En Proverbios capítulo 13, versículo 15, Proverbios 13, versículo 15, dice que el camino del bueno es fácil, pero el camino del malo, de los malvados, es difícil. Mi abuela nos contaba, ella creía mucho en los santos católicos. Y su hijo mayor, el que le causó muchos problemas, gloria a Dios que él se convirtió a Cristo en la cárcel y ahora es un predicador. Pero él fue un malvado, un muchacho muy malo. Y ella le daba el consejo, en vez de darle consejo, pórtate bien y estirarle las orejas, le daba consejo de cómo escaparse de las autoridades. Y le dijo, mira hijo, si un día tú andas en peligro y quieres esconderte de la policía, haz la oración de que la cobija de San Pedro te cubra. Y una vez en una cantina, era un joven de 13, 14 años, quizás 15 lo máximo. Navajeó a uno, le llamaron a la policía y andaba la policía buscándolo. Y mi tío se llama Pedro. Qué ironía. Y se escondió debajo de un carro. Y los policías le veían los pies. Le decían, sal, te estamos viendo. Y él decía, no es cierto que me están viendo porque yo estoy orando que la cobija de San Pedro me cubra. No es cierto. Decía, te estamos viendo, sal. No, que la cobija de San Pedro me cubre. Claro, no es cierto. Si le ven las patotas que tiene ahí, que lo sacaron a fuerza. Y lo encerraron, lo encarcelaron. Y sufrió mucho él en la cárcel. Y sufrió más mi abuela porque él, el mayor y el consentido. Como el chileno dice, el regalón o el jetón. Si uno no quiere sufrir esas consecuencias, no viva ese estilo. Y por eso dice en Proverbios 13, versículo 15, que el camino del bueno no es difícil, pero el camino del malvado es difícil.
Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, no se hagan tontos. De Dios nadie se burla. Lo que uno siembra, eso es lo que va a cegar. Si uno siembra discordia, es lo que va a cegar. Si uno anda sembrando cosas buenas, va a cegar eso. El profeta menor Oseas capítulo 8, versículos 7, Oseas capítulo 8, versículo 7, dice el profeta inspirado por Dios, dice, porque siembran el viento y recogerán tempestades. Siembran el viento y van a recoger tornados. Otra de las razones por qué tenemos problemas, aparte de las consecuencias del pecado desde el principio de Adán y Eva, y las consecuencias de nuestros propios pecados, es por las consecuencias de los pecados de otros. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. En el versículo 5. Es cuando Moisés le está entregando, o cuando Dios le habló a Moisés y le dio los 10 mandamientos. Le dice, no quiero que adoren a los ídolos. Porque si adoran a los ídolos, los voy a castigar y voy a visitar mi indignación o mi castigo a ustedes hasta la tercera y cuarta generación. Dios iba a castigar a los judíos si se convertían ellos en idólatras. No solamente a los padres idólatras, pero a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los hijos de los bisnietos. Tercera y cuarta generación. Por culpa de los padres originales, las consecuencias de los padres, dice Dios, por idólatras, voy a castigar a varias generaciones. En Mateo capítulo 5, otro ejemplo. En Mateo capítulo 5. Vivimos en una generación, en unos tiempos tan modernos, donde los adultos no toman en serio los votos que hacen cuando se casan. Los toman muy a la ligera. Pensando de que si no la hacemos está bien, de todo modo lo podemos divorciar y nos casamos con otro o con otra. Porque es más importante mi felicidad que los votos que he hecho ante Dios y con mi pareja. Sin entender o tomar en serio que cuando uno se divorcia, aparte de ofender a Dios y no cumplir con su palabra, ahora yo estoy hablando de divorcio antiescritural. Si hay hijos producidos por ese matrimonio, está dañando a esos hijos. Y por la consecuencia del pecado de esos adultos, la consecuencia la van a sufrir esos niños. Y ellos van a tener problemas. Digan lo que quieran los adultos que se están divorciando, que ellos van a estar bien. Ellos no van a sufrir, no van a sentir nada. Vamos a ser padres responsables, nos vamos a respetar mutuamente, vamos a visitarlos, le voy a dar le voy a dar el dinero, voy a estar con ellos un fin de semana, sí, un fin de semana no, va a estar bien, no les va a afectar nada. Son unos brutos si piensan eso.
esos hijos van a sufrir como consecuencia del pecado de los adultos. Pero no es culpa de los hijos. Es el punto que quiero hacer. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué sufren o por qué sufrimos? En ocasiones es o siempre va a ser por el pecado que se introdujo originalmente en Génesis 2. En ocasiones va a ser por la culpa mía que yo estoy sufriendo. En otras ocasiones va a ser por las consecuencias, o en otra ocasión va a ser por la culpa de alguien más. Por ejemplo, cuando uno va manejando en la carretera y otro chofer va manejando borracho y causa el accidente, y ese chofer porque va borracho y causa el accidente y otras personas mueren, fue culpa de él que otras personas murieron. Esdras, capítulo 10, versículo 44. Esdras, durante un tiempo donde Israel había pecado y no tenían posesión de Jerusalén, habían sido ellos llevados cautivos. Dios permitió de que regresara parte del pueblo a Jerusalén para reconstruir las paredes de la ciudad. Regresaron con mucho ánimo para reconstruir esas paredes. Y durante ese tiempo que estuvieron ellos ahí para trabajar, estos hombres judíos se casaron con mujeres fuera de su raza, cosa que Dios no quería que hicieran. No porque Dios es o era racista, pero porque gente fuera de la raza judía era gente idólatra. Y Dios sabía que cuando uno se casa fuera de la religión, existe la tendencia de dejar la religión de uno para complacer a la pareja y abrazar la religión de la pareja. Y estos hombres judíos se casaron con mujeres extranjeras y abandonaron la religión de Dios y empezaron a adorar a dioses ajenos. Cuando Nehemías regresa o cuando Nehemías va a Jerusalén, se da cuenta que estos judíos se casaron con mujeres extrañas y aparte de casarse con mujeres extranjeras, tuvieron hijos de esos matrimonios. Y Nehemías les dijo a estos hombres que tenían que despedir a sus esposas extranjeras y despedir a sus hijos también. Imagínense la tristeza de tener que despedir. En Esdras 10:44 está ahí el relato donde tuvieron este problema. Y en Nehemías está donde tuvieron que despedir a las mujeres y a sus hijos por este pecado. ¿Fue culpa de los hijos? No, fue culpa de los padres. Ahí está el porqué de la pregunta, ¿por qué yo, Señor? Pero hay otra razón del porqué. Por la causa de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16 dice, si uno sufre como cristiano. Nosotros como cristianos sabemos de que si somos dedicados a la palabra, que si realmente estamos dedicados a Cristo, vamos a sufrir como cristianos. Ahora, no hoy en día en este país vamos a sufrir los azotes. No vamos a ser crucificados como fueron en el primer siglo. Pero vamos a sufrir burlas. Vamos a sufrir problemas. Y en ocasiones vamos a sufrir a causa por Cristo. En Hebreos 13, versículo 5 está allí donde muchos sufrieron castigo y muertes.
por causa de Cristo, la persecución. Otra razón de por qué hay problemas en este mundo es porque intentamos de violar las leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad, que dice: lo que sube tiene que bajar. Yo siempre tenía el deseo de tirarme de un avión. Lo hice una vez antes de casarme. Y ven que aquí estoy. En Indiana yo era capellán para un hospital. Después de casarme y tener mi primer hija, me llamaron de emergencia porque un grupo de personas se tiraron de un avión. Y una de las mujeres, mamá de varios hijos, su paracaídas no se abrió. Y cuando cayó, no murió al instante. Yo fui al hospital para estar con ella y su esposo, para orar con ella. Pero en camino al hospital murió. La ley de la gravedad dice: lo que sube, baja. Ella violó la ley de la gravedad y murió. El fuego es bueno cuando se respeta y se usa para lo bueno. Yo cargo conmigo una placa de bomberos. Mi hermano era bombero. Lamentablemente, él ya no vive. Cuando se violan las leyes naturales, uno muere. Y luego hay los fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando hay temblores o tornados, huracanes o inundaciones, la gente muere. Y luego existe el libre albedrío del hombre. Si el hombre puede hacer decisiones, entonces puede hacer las decisiones buenas y puede hacer decisiones malas. El hermano Rodolfo Peña, lo he escuchado varias veces decirle al hermano Omar, bromeando cuando se va a su casa, cuando se va a ir, le dice: y no ande corriendo carreras contra los jóvenes. Es broma, no creo que el hermano ande corriendo carreras. Si lo hace, ya lo descubrí, va a tener que arrepentirse. Pero no creo que lo que haga. Pero hay gente, ¿verdad?, que le gusta pisarle al pedal de la gasolina y andar como un murciélago que salió del infierno. Y mueren. Esas son las razones, algunas razones del por qué suceden cosas malas en este mundo. Ahora vamos a ver la segunda parte de la pregunta: ¿por qué yo, Señor? El yo, el que sufre. Otra vez cito la referencia de 1 de Pedro 4, versículo 15 al 16. Si alguno sufre, todo hombre sufre, toda persona sufre. Nadie se va a escapar de sufrir en este mundo. Es la ley, es la ley. Noten conmigo ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el versículo 22. Romanos 8, 22. Porque sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Para las mujeres que han dado a luz, yo no sé, es algo que mi esposa colombiana y yo no podemos entender por qué los mexicanos, cuando una mujer está embarazada, preguntan: ¿y ya se alivió? Pues nunca se enfermó. El embarazo no es una enfermedad. Pero aquí en la Escritura, el apóstol Pablo usa el parto como una ilustración para describir el dolor
que la creación sufre por el pecado. Dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Cuando la mujer ya está para dar luz, el mismo cuerpo por la naturaleza le empieza a avisar por medio de dolores que pronto van a ser el niño o la niña. Yo no sé si será cierto, pero a mí me ha dicho muchas mujeres, incluyendo mi esposa, que el hombre no conoce el dolor porque nunca ha dado luz. Yo no sé. Yo no sé si será cierto o no. Pero no voy a discutir. Pero aquí en Romanos 8, versículo 22, dice el apóstol Pablo que toda la creación, incluyendo los animales, sufren. ¿Y saben que Dios dijo que eso iba a suceder? En Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, que hasta la tierra iba a castigar para producir, que la iba a castigar con hierba, que la iba a castigar por el pecado. El justo también va a sufrir. Tenemos a Job. Job en capítulo 1 versículo 8 se le llama justo. En Job capítulo 1 versículos 14 al 17 habla de que perdió toda su propiedad. Versículos 15 al 18 que perdió a todos sus sirvientes. Y sus hijos en el versículo 18, mientras ellos estaban en su casa con una fiesta, murieron. En el capítulo 2 de Job, en los primeros 10 versículos, nos da una descripción donde Job fue herido y perdió su salud. En el capítulo 2 de Job, en versículo 9, su esposa le dice a Job, cuando lo ve a él ahí sufriendo, tratando de rascarse las llagas, que los perros vienen y empiezan a lamerle las llagas, y él todavía manteniendo su integridad y hablando con Dios, le dice a la mujer, aún así mantienes tu integridad, y maldice a Dios y muérete mejor. Ahora, yo creo que muchos de nosotros hemos leído ese texto y pensado, qué mujer tan cruel, qué mujer tan bestia. No, hermanos. Tratan de verla de este ángulo. Esta es una mujer que también estaba sufriendo. Que sus hijos murieron. Eran hijos de ella también. Que también perdió su propiedad y su casa, sus animales, sus sirvientes. Que también ella amaba a su esposo. Y que a ella le dolía verlo sufrir. Y que por frustración lo que dijo estaba mal. Pero no seamos tan rápidos para ponerla en la categoría de que era una mujer mala. Y luego en Job 3, versículos 42 hasta el capítulo 6, tiene Job amigos que constantemente venían con ojos de acusación y dudando la integridad de Job, diciéndole: Job, tú sabes bien que tienes pecado en tu corazón y por eso estás sufriendo, porque Dios no castiga al justo. Job dice: pues yo no he hecho nada. Y no tenía nadie que lo apoyara. En Salmos capítulo 55, versículos 1 al 7, tenemos ahí a David. Un hombre que en el Salmo 55 estaba haciendo lo bueno, lo correcto, y lo estaban persiguiendo para matarlo. En este momento estaba él actuando como una persona justa. Noten conmigo en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y versículo 11. El mismo Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El mismo Jesús sufrió.
Fue rechazado por su propia familia. En Mateo 26, versículo 67, lo golpearon. En el versículo 68 fue ridiculizado. En el capítulo 27 de Mateo, versículo 31, ahí siguieron burlándose de él. En Lucas 22, versículo 47 hasta el 53, su amigo lo traicionó. En Lucas 23, versículos 26 al 49, está toda la historia cuando fue crucificado. Y allí en esa narración está donde Pedro lo traicionó, lo negó 3 veces. Luego Pablo, uno de los apóstoles que fue dedicado al Señor. Segunda de los Corintios, capítulo 11, versículo 22 hasta el 33, leemos ahí una narración tan bonita, tan bella, donde él fue perseguido por ser siervo de Dios, por predicar el Evangelio. Y luego en segunda de los Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 10, donde nos cuenta ahí de que él mismo le pidió al Señor: yo tengo un aguijón, tengo una molestia en la carne. Y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite, y 3 veces me dijo: ya no te voy a dar más. Basta la gracia que te he dado. Y con esto les digo que en Hebreos 12, versículo 6, la palabra nos dice que todos los cristianos sufrimos. Todos los cristianos sufrimos. Finalmente, la última frase de por qué yo, Señor. Esa última frase, o la última palabra de la frase, Señor. Lo que realmente estamos diciendo es esto: es culpa tuya, Señor, que yo esté sufriendo. Es tu culpa. En primera a Timoteo capítulo 2, en versículo 9. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 9. Dios no desea que el hombre sufra. Es más, Dios desea que todo hombre sea salvo. Dice en el versículo 9, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, perdón, 2 Pedro 3, versículo 10. 2 Pedro 3, versículo 10. Ahí Timoteo está hablando de las mujeres y su peinado, no quiero hablar de eso todavía. 2 Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser de ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. ¿Qué clase de gente debemos ser nosotros, sabiendo qué es lo que se nos espera? Porque Dios desea que todos estemos preparados, que todos seamos salvos. Tanto desea que seamos salvos, Juan capítulo 3, versículo 16, por tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Con cuál fin? Para que nadie se perdiera, mas que todos tuviesen vida eterna. ¿Por qué es que algunos culpan a Dios por su estatus en la vida, por sus problemas, por sus enfermedades, por sus desgracias, por sus sufrimientos? Quizás porque algunos igualan los problemas que tienen en sus vidas por ser castigados por Dios. Es decir, en Juan capítulo 9, versículo 1, tenemos el ejemplo de aquel ciego que nació ciego. Y le preguntan a Jesús: ¿por qué nació ciego?
¿Fue porque él pecó o porque sus padres pecaron? Era el concepto erróneo que tenía esta gente de que cuando uno tenía un defecto físico, la lepra, o no podía caminar o era ciego, era porque alguien pecó. Y hoy en día hay mucha gente que piensa lo mismo. No, hombre, ese no tiene nada de suerte buena, toda la suerte que tiene es pura sal. Y es porque, pues, lo merece. Vive una vida tan mala, es muy pecador esa persona. No es lo que enseña Dios. Dios hace llover sobre los justos y los injustos. La bendición de la prosperidad es para quienes, para todos. La desgracia viene sobre todos. Cuando Job sufrió, ¿quién pecó? Job. En Job 1:4, nos dice de que no hay otro hombre más justo que Job. No es culpa de uno, no es culpa de Dios que uno sufra. El sufrimiento no es por la causa necesariamente por el pecado de uno. Por ejemplo, el que nació así ciego. Porque algunos tienen un concepto muy alto de su propia justicia, culpan a Dios también. Cuando uno pregunta, ¿qué he hecho para merecer esto? Están diciendo, yo soy muy importante. Estas cosas le deben pasar a otras personas, pero a mí no. Cuando preguntamos por qué yo, esto implica que he vivido en tal manera que merezco algo mejor. No sufrimientos. Hace poco, uno de mis amigos fue diagnosticado con una enfermedad horrible. Y murió. Y él sufrió tan bonito. Cuando digo tan bonito me refiero a que su sufrimiento, la manera de sufrir, la manera de enfrentar esa enfermedad fue algo muy bonito. Él estuvo en paz con Dios. Aceptó su enfermedad. Y estuvo en paz. No culpó a nadie. No culpó a Dios. Su actitud fue esta: por muchos años he vivido muy bendecido. ¿Y por qué no? ¿Por qué no recibir esta enfermedad? ¿Por qué no? ¿Por qué no aceptarla? ¿Quién soy yo para decir no? Yo no. Cuando decimos en esta frase, ¿por qué yo, Señor?, somos quizás un poco egoístas, porque el enfoque es solamente en el yo. Si otro sufre, está bien que ellos sufran, pero no está bien cuando yo sufro. Y no debe ser uno así, no debemos tener esa actitud. Y también cuando uno tiene esa actitud de ¿por qué yo, Señor?, elimina la culpabilidad. Si puedo culpar a otra persona por mis sufrimientos, me puedo sentir sin culpabilidad. Entonces, si puedo culpar a Dios, entonces puedo eliminar el sentirme que yo tengo algo de culpabilidad. Los dejo con esos pensamientos. Todo hombre sufre, aún los justos, aún los buenos. Las razones son variadas, pero lo más importante,
la más importante, la razón más importante por qué todo el mundo sufre, es por el pecado. No hay vuelta de hoja. No se puede eliminar el sufrimiento. Y quizás sea bueno de que todos suframos por esta razón. Si en este mundo todo fuese bonito, sin nada de sufrimiento, ninguno de nosotros quisiéramos irnos de aquí para la mansión que Cristo ha ido a preparar para nosotros. ¿Verdad? Pero de seguro, con toda certidumbre les diré, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Es culpa del pecado. ¿Y por qué es culpa del pecado? Dios, en su infinita misericordia y en su sabiduría eterna y con su amor profundo para nosotros, desarrolló un plan tan inmenso y tan bello para quitarnos de todo sufrimiento en el día final. Pero eso le costó la vida de su hijo. Es muy bonito cuando leemos el libro de los Hebreos y nos damos cuenta de que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. ¿Saben ustedes qué significa eso, compadecer? Que nos puede entender. ¿Y cómo es posible que Cristo nos puede entender, que nos puede comprender? Porque de la deidad, de Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el único de la deidad que ha vivido en esta tierra como humano y ha sido tentado en todo y que conoció el sufrimiento humano y que probó la muerte, fue Cristo, el único. Y por eso Él nos puede llamar hermano, amigo, y por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Ese es el plan divino de Dios. Gloria a Dios, que tenemos un Salvador como Cristo Jesús. Si hay alguien entre nosotros que necesita